Buenos días. Esta es la autoevaluación institucional del componente de la media fortalecida para el año 2015. Se consideraron dos estamentos, los cuales fueron estudiantes y docentes. Los estudiantes encuestados fueron 191 de 254 estudiantes que hacen parte del ciclo 5 de las dos jornadas año 2015. Esto representa el 75% de los estudiantes del mismo ciclo. Igualmente, de un número de 90 docentes, 42 respondieron en el instrumento, representando el 46.6% de los docentes que respondieron dicho instrumento. Los resultados obedecen a la misma escala que se está trabajando, es decir, el semáforo en color verde, fuerte impacto, azul, impacto moderado, amarillo, impacto leve y color rojo, impacto nulo. Las respuestas que los estudiantes y docentes dieron en este momento al instrumento obedecen a muy de acuerdo, desacuerdo, muy en desacuerdo y sin elementos para responder. Ante la primera pregunta, que tiene que ver con la organización de las clases de la media fortalecida, espacios y actividades son pertinentes y adecuadas para su óptimo desarrollo, se observa que se presenta un impacto moderado para esta respuesta. Los docentes desarrollan las clases de manera creativa y didáctica. Igualmente se observa que el impacto fue moderado, con una tendencia a estar en alto. Las actividades realizadas en el proyecto de la media fortalecida permiten desarrollar y fortalecer sus habilidades y competencias. Los estudiantes dieron como respuestas muy favorables, estando en un impacto moderado para dichas respuestas. Los docentes resuelven dudas e inquietudes en forma oportuna. Igualmente el impacto aquí es moderado, dándonos cuenta que muy de acuerdo y de acuerdo, vemos que supera el 80% de aceptación frente a la pregunta. Los integrantes del proyecto de la media fortalecida, docentes y coordinador, brindan el apoyo necesario para el buen desempeño de las actividades propuestas y desarrolladas durante el mismo. El ítem muestra que el impacto aquí también fue moderado, observando que está muy cerca a tener un impacto igualmente alto. El proceso de la media fortalecida ha brindado herramientas para construir tu proyecto de vida. El impacto igualmente moderado. Hay muy buena aceptación, que esto está contribuyendo a fortalecer el proyecto de vida. El proyecto de la media fortalecida me ha permitido acercarme a pensar sobre mi futuro al terminar mis estudios. Se observa un impacto igualmente moderado, con una muy buena aceptación que está por encima del 80%. ¿Estás satisfecho con los programas de la media fortalecida que se ofrecen en el colegio? Los estudiantes encuestados respondieron a este ítem con un impacto moderado, estando muy próximos o superior al 80% de aceptación de los programas que ofrece la institución. Los espacios dedicados a la orientación vocacional han brindado herramientas para tomar decisiones para su proyecto, para su vida profesional. El impacto igualmente moderado, está sobre un 80% de aceptación, expresa el impacto que tiene el programa de la media fortalecida, teniendo en cuenta que es uno de los programas en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. El impacto igualmente moderado, estando por encima del 80%. Considero que el horario y los programas son pertinentes para el colegio en la media fortalecida. Los estudiantes están en un impacto de aceptación muy moderado. Igualmente, las actividades propuestas para mejorar el proceso de la media fortalecida son pertinentes.
también atinaron a responder que están en un impacto moderado. La coordinación prestó atención a los requerimientos de los estudiantes. Se observa que está sobre el 80% esta apreciación que tienen los estudiantes acerca de la pregunta y del ítem propuesto. Las actividades de bienestar universitario realizadas por la universidad acompañante aportaron a la construcción del proyecto de vida. Igualmente, el impacto es favorable, estando por encima del 80% de aceptación. Eso fue lo que opinaron los estudiantes con el instrumento que se aplicó al 75% de ciclo 5 de ambas jornadas. Ahora observamos lo que los docentes opinaron acerca de la medida fortalecida. La organización de las clases de la medida fortalecida, espacios y actividades son pertinentes y adecuadas para su óptimo desarrollo, pues se observa un impacto moderado, con la observación de que de los docentes hay un alto porcentaje que no tenía elementos para responder a dicha pregunta. Los docentes desarrollan las clases de manera creativa y didáctica. Vemos que se encasilla igualmente en un impacto muy moderado, pero haciendo la salvedad de que al estar un 31% de los docentes encuestados sin elementos para responder, vemos que se presenta una debilidad en el momento de que no sepamos que las clases que se desarrollan en la medida fortalecida se hacen de una manera creativa y didáctica. Las actividades realizadas en el proyecto de la medida fortalecida permiten desarrollar y fortalecer habilidades y competencias. Estando encasillada en un impacto moderado, vemos que sigue existiendo una tendencia de parte de los docentes de no responder por no contar con elementos para responder. Los docentes resuelven dudas e inquietudes en forma oportuna. Aquí el impacto es leve. Pues no fue raro el observar que ante la pregunta, como no estamos cercanos al proceso, pues no tenemos elementos para responder si es que los docentes a cargo de la medida fortalecida resuelven dudas e inquietudes en forma oportuna. Los integrantes del proyecto de la medida fortalecida, docentes y coordinador, brindan el apoyo necesario para el buen desempeño de las actividades propuestas y desarrolladas durante el mismo. El impacto es moderado, estando sobre un 80% de aceptación. El proceso de la medida fortalecida ha brindado herramientas para construir proyecto de vida. Vemos que el impacto es leve. De pronto hace falta un mayor acompañamiento en lo que es la parte de orientación vocacional y profesional, que les fortalezca este proyecto de vida y que le den la importancia y el manejo a los programas que se están desarrollando en la institución. El proyecto de la medida fortalecida ha permitido acercar a pensar sobre el futuro de los estudiantes al terminar sus estudios. Vemos que los compañeros docentes posicionaron la pregunta en un impacto moderado, recalcando y haciendo énfasis en que es necesario que el proyecto se acerque más, que el proyecto impacte más y que todos nos empoderemos de los programas que se están desarrollando en la institución para que tengamos elementos para responder al ítem que está propuesto en dicha pregunta. ¿Está satisfecho con los programas de la medida fortalecida que se ofrecen en el colegio? Como está pensada por parte de los docentes, lo posicionaron en un impacto moderado, pero igualmente sigue siendo un alto porcentaje
cuando se observa que no hay elementos para responder a dicha pregunta. Los espacios dedicados a la orientación vocacional brindan herramientas para tomar decisiones para la vida profesional. El impacto es leve, se observa más de un 47% de personas que están en desacuerdo o con elementos que no consideran que tienen para responder a dicha pregunta. Expresa el impacto que tiene el programa de la medida fortalecida, teniendo en cuenta que es uno de los programas que se han desarrollado en la Bogotá Humana. Pues se observa un impacto moderado con cierta tendencia a la baja en el porcentaje de no tener elementos para responder. Considero que el horario y los programas son pertinentes para el colegio en la media fortalecida. Un impacto moderado, se observa que está una aceptación por encima del 80%. Las actividades propuestas para mejorar el proceso de la media fortalecida son pertinentes, igualmente posicionado en un impacto moderado. La coordinación prestó la atención a los requerimientos de los estudiantes. Aquí, aunque está posicionada en un impacto moderado por estar por encima del 78%, vemos que hay un alto porcentaje que no tiene elementos para responder a dicha pregunta. Las actividades de bienestar universitario realizadas por la universidad acompañante aportaron a la construcción del proyecto de vida. Es un impacto leve entre personas que no tienen elementos para responder y estar en desacuerdo. Observamos más del 40% y que no tenemos elementos para responder a dicha pregunta. Muchas gracias. Esta es la presentación que se hizo frente al área de la media fortalecida en lo que tiene que ver con estudiantes y docentes del Colegio Antonio García.